Así que como secretaria y como gobernadora y las diferentes experiencias que hemos tenido a través del trabajo en el servicio público, entendemos que hay unas medidas que debemos someterlas a esta Asamblea Legislativa para tratar de atajar la corrupción en el sistema de gobierno. Quiero fomentar a través de mis medidas que en los futuros gobiernos, quien entre al gobierno, entre a servir y no a ser servido. Esa era parte de la narrativa que escuchábamos cada cuatrenio, que compañías que se creaban al inicio de un nuevo gobierno o en medio de una situación de emergencia para obtener contratos en el gobierno. Esas compañías se llevaban jugosos contratos que resultaban en beneficios para personas allegadas a esa nueva administración. Por otro lado, se contrataba con el gobierno y había que cumplir, estos contratistas tienen que cumplir con unos requisitos de no deuda en Hacienda. Cuando alguien contrata con el gobierno tiene que tener unos requisitos particulares. No deuda con el gobierno, con Hacienda, con el CRIM, no tener convicciones por delitos asociados a corrupción, no tener deuda en Asume, etcétera. Pues también se daba la situación que cuando contratistas realizaban propuestas para ganar contratos en el gobierno y resultaba que esos servicios no los brindaba ese contratista, sino que de antemano ese contratista sabía que tendría que contratar para poder cumplir con la responsabilidad asumida en el contrato. Es decir, una de las situaciones era compañías que se creaban recién este nuevo gobierno para obtener contratos en el gobierno. Y ya hemos visto en diferentes situaciones lo que ha ocurrido. Así que ese era uno de los problemas que queríamos atajar. El segundo, cuando contratistas establecían relaciones contractuales con el gobierno, sabiendo de antemano que no tenían la experiencia, que no conocían el trabajo para el cual estaban contratando y que de antemano sabían que iban a tener que subcontratar para poder cumplir con esa responsabilidad que estaban asumiendo. ¿Y qué pasaba? Que el gobierno no tenía visibilidad de ese subcontratista. El gobierno no tenía oportunidad de saber quién era la persona que estaba teniendo información del gobierno, trabajando para el gobierno, obteniendo fondos públicos y no había la misma fiscalización. Muchas veces estaba fuera de la transparencia de esa agencia. Ese subcontratista, el gobierno, como les dije, no tenía la visibilidad de su experiencia y si cumplía con los requisitos del contrato original. Es decir, este subcontratista no sabíamos si tenía deuda con Hacienda, si tenía deuda en el CRIM, si tenía de alguna manera deuda con Asume, porque ese contrato o esa relación contractual era con el contratista, no con el gobierno. Sin embargo, estaba haciéndole trabajos al gobierno. Por último, con relación a esta medida, se daba la situación que al contratar unos servicios profesionales, la cuantía original por las enmiendas realizadas a ese contrato se excedían del 100%. Es decir, la tercera situación. La primera es las compañías que se creaban iniciando un nuevo gobierno. La segunda, cuando el contratista subcontrataba los servicios que había tenido con el gobierno. Y el tercero, cuando se hacían contratos, por ejemplo, un contrato de servicios profesionales por $100,000 y al cabo de 4 o 5 meses habían enmiendas en ese contrato que excedían los $100,000, que era más del 100% de lo que se había contratado. Inicialmente contrataba por $100,000 y después resultaba que le hacían enmiendas a ese contrato y eran enmiendas de 20, de 30 y cuando veníamos a ver era un contrato que en vez de $100,000 originalmente que le había costado al gobierno, le costaba $200,000 o $500,000. En algunas ocasiones era mucho más. Para combatir esa situación, estoy sometiendo a la consideración de la Asamblea Legislativa unas enmiendas a la Ley 237 del 2004, conocida como la Ley para establecer los parámetros uniformes en los procesos de contratación de servicios profesionales o consultivos para las agencias y las entidades gubernamentales. ¿Qué dispone esta enmienda? Esta enmienda dispone primero, define lo que es un subcontratista, que no estaba definido en la ley para contratos con el gobierno. Ese subcontratista es la persona que brinda servicios y que de manera directa o indirecta sea para beneficio de una entidad gubernamental. También establece que no se favorece la subcontratación en los servicios profesionales o consultivos en el gobierno y, de ser necesario, el contratista original deberá informarlo al momento de la contratación o en el momento que lo necesite
Y ese subcontratista tiene que cumplir con los mismos requisitos que el contratista original. En resumen, en esta enmienda que nosotros estamos pidiendo a la Asamblea Legislativa, primero que no se favorece la subcontratación de servicios profesionales o consultivos. Si yo contrato con este abogado, con este CPA, con esta compañía de publicidad, es esa compañía, es ese abogado, es ese contratista el que tiene que darle los servicios al gobierno. Ahora, si ese contratista entiende que va a subcontratar a alguien, tiene que notificarlo. Y a esa persona que traiga en la subcontratación, tiene que cumplir igualmente como el contratista. Ocurría que probablemente estos subcontratistas tenían deudas con el gobierno, tenían deudas con el CRIM y estábamos dándole la vuelta a los requisitos de la actual ley. Ese contrato del subcontratista estamos solicitando a través de esta enmienda que tiene que ir a la oficina del Contralor para que tanto el Contralor como el jefe de la agencia tenga conocimiento y visibilidad de quiénes son las personas que le están realizando trabajos al gobierno. Dispone además esta enmienda que la facturación deberá ser también expresa de quién brindó el servicio. En esa factura no es decir, le hice trabajos de investigación. ¿Qué trabajo de investigación hizo este contratista? ¿Qué trabajo específicamente le realizó? De manera que el Contralor o cualquier auditoría que pueda haber de estos contratos podamos tener certeza de cuáles son los trabajos que se le hizo al gobierno. Debe indicar que ningún familiar de la entidad o del servidor público se beneficia del mismo o del subcontratista. Es decir, el contratista original contrató los servicios de alguien para realizar lo que se le solicitó en el contrato, ese subcontratista no puede ser un familiar de la entidad o del servidor público de la agencia. Vamos a evitar, como todos ustedes saben, ¿verdad?, en múltiples ocasiones, las situaciones donde escuchamos que si es el familiar del otro, que si es el amigo de aquel. Principalmente la familiaridad, y si lo es y no hay ningún impedimento, que sepamos quién es la persona que lo está trabajando y que en la oficina del Contralor haya constancia sobre eso. Debe en el contrato incluir una cláusula mandatoria que no se favorece la contratación y que de tener que necesitar una subcontratación lo tiene que notificar. Eso tiene que estar en todos los contratos del gobierno. Y que entonces tiene que notificarlo. Y para aquellos que las enmiendas del camino excedían la cantidad original, estamos añadiendo en esta enmienda que el contratista no puede, si el contratista no puede terminar el contrato por la cantidad pautada originalmente, la entidad gubernamental podrá enmendar ese contrato para cubrir hasta un máximo del 40% en exceso del valor del contrato original y debe ser aprobado por el jefe de la agencia. Si yo contraté a esta persona en servicios profesionales por $100,000 y por razones de que el trabajo amplió, de otras circunstancias particulares que ameritan que se tenga que enmendar ese contrato para añadir cuantía de dinero, solamente va a poder extender esa cuantía de dinero hasta un máximo del 40%. Es decir, si son $100,000, pues son $40,000, para evitar y nosotros tener una visibilidad de hasta dónde está llegando el contratista. De ser necesario que la cantidad se exceda, tiene que justificarlo y el jefe de la agencia tiene que autorizarlo por escrito. De esta manera tenemos control de los fondos públicos en las agencias en la contratación. Con las medidas que estamos sometiendo en la mañana de hoy, esa situación será una cosa del pasado y el gobierno tendrá visibilidad de todas aquellas personas que tienen acceso al dinero público y que no había fiscalización ni tampoco había visibilidad. Por lo tanto, si había alguna acción incorrecta, no había consecuencia. Estamos sometiendo el proyecto de administración 134 que enmienda la Ley de Servicios Generales para considerar como compras excepcionales cuando el tiempo de la realización de la subasta o la compra afectará adversamente el comienzo o el desarrollo de la obra.
Para darle visibilidad a las transacciones en las compras de bienes y servicios, al jefe de la agencia deberá notificar a la administración, al administrador de servicios generales, las enmiendas a las órdenes de compra. Por ejemplo, si nosotros a través de ASG hicimos una compra de $500,000 y por alguna casualidad es necesario aumentar esa cantidad de esa compra, hay que enmendarla, hay que notificar. La enmienda lo que dice es que hay que notificar al administrador de servicios generales. El administrador de servicios generales actualmente en la ley tiene facultad para poder ir sobre esas compras y si no es beneficioso para el pueblo de Puerto Rico, no autorizarla. Así que lo importante es que le damos visibilidad al administrador de servicios generales para que pueda revisar estas enmiendas a las compras que antes no había esa facultad para poder hacerlo. Otra de las medidas que estamos sometiendo ante la consideración de la Asamblea Legislativa es el incentivo económico no menor de $1,000 a diferentes profesionales de la salud. Ustedes habían escuchado que anteriormente se habían autorizado unos incentivos, por ejemplo, en el caso de los técnicos quirúrgicos, los técnicos radiológicos, los técnicos de medicina nuclear, los de emergencias médicas, tanto municipales como privados, los empleados terapistas físicos, respiratorios y todos esos profesionales de la salud, esos estaban en la resolución que se habían autorizado, estaban autorizados a un fondo que no era suficiente para poder dar el incentivo. Así que este proyecto de ley va dirigido a que nosotros enmendemos los fondos a que van a ser utilizados para poder responder a estos incentivos. Ahora va a estar incluido el Fondo de Reserva de Emergencia establecido en el plan fiscal. Así que en ese sentido vamos a ver ampliar las oportunidades para que estos servidores públicos y también privados del área de la salud puedan recibir su incentivo. También se está incluyendo para crear una política pública, se radica el proyecto de Administración 136 para crear la política pública de seguridad marítima y las prácticas recreativas. También el proyecto de Administración 137 que crea el fideicomiso de las becas de la Universidad de Puerto Rico. Este proyecto es bien importante para crear de manera que una entidad sin fines de lucro pueda administrar y va dirigido a lograr que la distribución de estas ayudas económicas para los estudiantes, que son ayudas económicas para subgraduados y graduados, se realice de manera independiente y conforme a criterios objetivos creados conforme al plan fiscal. De esta manera, con la creación de este fideicomiso de becas de la Universidad de Puerto Rico, buscamos apoyar la formación académica y profesional y su integración efectiva al mundo laboral. También estamos radicando el proyecto de Administración 140 para estipular los requisitos que deben completar los aspirantes para tomar el examen para la licencia doctora en quiropráctica en Puerto Rico. Así que aquellos estudiantes que también estudian tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, va a ser de una manera uniforme. Actualmente no lo es, así que lo que estamos es uniformando para que los estudiantes que estudien quiropráctica fuera de Puerto Rico también puedan completar su examen para doctor en quiropráctica. El proyecto, estamos incluyendo un proyecto que se quedó en las sesiones pasadas, que es el proyecto de la Cámara 403, para autorizar la licencia virtual. Esto es, estamos buscando aquellos proyectos que le hagan la vida fácil a nuestros ciudadanos y que de alguna manera no tengan que estar visitando el SESCO cada vez que tienen alguna situación. Pues este proyecto, importantísimo, que estamos aquí con el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, va dirigido a que se autorice la licencia virtual. Todos aquellos que tengan la aplicación del SESCO, si ustedes entran y ustedes buscan con su licencia y su fecha de nacimiento, ustedes le pueden dar al botoncito y van a ver su licencia en ese dispositivo, ¿verdad? En los teléfonos celulares la van a ver ahí. ¿Qué es lo que buscamos? Que eso sea válido, que usted tiene cualquier situación, usted no tiene que estar buscando en su cartera o por alguna razón la olvidó, usted la busca en su celular, se la presenta a la persona que le está solicitando la identificación y ya usted la tiene habitual. Quizás un poquito más adelante la podemos presentar para que todos la vean. Actualmente, si tienen la aplicación, todos pueden tenerla disponible, la tienen disponible en sus dispositivos celulares, así que lo importante es que le demos validez a esa licencia virtual. De igual manera, estamos también... vamos a ver.
Estamos extendiendo también el proyecto, sometiendo nuevamente el proyecto de la Cámara 2036, que es a los fines de ampliar el término para solicitar la renovación de la licencia. Esto también es un paso de avanzada y de beneficio para todos los ciudadanos. Este proyecto, que es el 2036 de la Cámara, establece que se extiende el término de la vigencia de la tarjeta de identificación a 8 años. O sea que por 8 años, una vez usted sacó su licencia, usted no tiene que volver al sesco. Y que probablemente lo van a poder hacer de una manera virtual o digital, debo decir, para que entonces usted no tenga que estar visitando las oficinas y quizás el secretario más adelante les puede dar mayores detalles. No solamente la tarjeta de identificación, sino también la licencia. Va a tener un término de 8 años. Se está incluyendo el proyecto de la Cámara 2581, que es para establecer como conducta delictiva el incumplir con el uso de la mascarilla, luego de decretada una emergencia salubrista. Ustedes saben que ese proyecto se radicó en la sesión pasada y va dirigida a que no solamente a través de la orden ejecutiva, sino que también ya esté dentro de nuestro Código Penal un delito menos grave para aquellas personas que incumplan, dada una emergencia, está dentro de la ley del DSP, para que estas personas que incumplen con la utilización de la mascarilla se puede intervenir de la manera que lo hace regularmente la policía, pero ya dentro de nuestro Código Penal. El proyecto del Senado, el 1331, para crear un plan piloto de estudios de escuela primaria y secundaria que incluya materias de temas de uso y manejo responsables de tecnología y de materias relacionadas al diseño y creación de la programación de computadora. En una era virtual y en una era donde nuestros estudiantes, niñas y niños en el sistema escolar están recibiendo su computadora y todos los dispositivos para hacerlo de manera virtual, así que estamos dando un término hasta el próximo año escolar para que el Departamento de Educación pueda crear un plan piloto de estudios de escuela primaria y secundaria que incluya las materias de temas de uso y manejo responsable de la tecnología. De igual manera, estamos sometiendo el proyecto del Senado que se quedó en la vez pasada, 1485, para otorgar inmunidad a los profesionales de la salud que prestan servicio a los pacientes en los centros de trauma. Estamos sometiendo de igual manera los proyectos y que es una petición, ¿verdad?, de la Junta de Control Fiscal con relación a WIPR, lo estamos sometiendo, es una petición de la Junta de Control Fiscal. También hay unas medidas que van dirigidas al Departamento de Hacienda, que estamos aquí con el licenciado Omar Marrero, de AFAF, y van dirigidas no solamente a la que ya les dije de las becas de la universidad, sino también la segunda medida autoriza al secretario de Hacienda, a nombre del Gobierno de Puerto Rico, a proveer asistencia de emergencia en forma de uno o más préstamos a facilidades de crédito a entidades gubernamentales prestatarias con el propósito de atender los retos de liquidez que dichas entidades tienen con relación a la emergencia del COVID-19. Esta medida va dirigida a facultar al Departamento de Hacienda para que pueda hacer estas prestaciones a las agencias y a las entidades gubernamentales, aquellas que tienen problemas de liquidez para la respuesta en el COVID-19. Son varias medidas las que estamos sometiendo, así que van a estar bastante ocupada la Asamblea Legislativa. De igual manera, estamos resometiendo, esto es una petición que ha hecho de igual manera el Gobierno Federal, donde el proyecto del Senado 1437 para la unión de la Administración de Servicios de Salud al Departamento de Salud, que es ACES, delegar sus funciones, las deberes y responsabilidades en el Secretario de Salud. Así que ese proyecto se está resometiendo. Hay unas enmiendas a la Ley de Armas, también unas enmiendas para unificar las funciones de los agentes del orden público, todos los agentes del orden público puedan responder de igual manera ante una emergencia. Y básicamente son cerca de unos 25 proyectos que estamos sometiendo entre los proyectos de administración y proyectos que se quedaron en la vez pasada. Así que en la mañana de hoy estaré firmando la orden ejecutiva convocando la sexta sesión extraordinaria que comenzaría el 16 de septiembre a la 1 de la tarde. Esta sesión estaría terminando el 5 de octubre del 2020, así que le haré llegar la orden ejecutiva. De todas maneras, la orden ejecutiva se subirá tan pronto a la firma para que todos puedan tener acceso a ella. Además de eso, en esta orden ejecutiva
convocando la sesión extraordinaria, se van a evaluar 28 nombramientos. Esos 28 nombramientos incluyen nombramientos de jueces del apelativo, del Tribunal Superior y del Tribunal Municipal, jueces municipales. De igual manera, se están sometiendo 38 nombramientos de fiscales. Ahí hay fiscales 1, fiscales 2, 3, 4, fiscales de distrito. Hay procuradores de relaciones de familia, hay procuradores de menores, son bastantes, así que van a tener la oportunidad de ver todos los nombres de los candidatos que se están sometiendo al Senado y algunos de ellos, todos estos nombramientos van al Senado. Finalmente, hoy me place realizar una designación sumamente importante para mí, de una persona que ha sido instrumental para nuestro gobierno y que estoy segura será ejemplo de integridad y de honradez que circunscribe la figura del Contralor de Puerto Rico. Responde a la designación del señor Osvaldo Soto García, y nos acompaña Osvaldo, por favor, para el cargo de Contralor de Puerto Rico. Para muchos, el nombre de Osvaldo Soto sonará familiar porque es la persona que actualmente se desempeña como secretario de Asuntos Públicos en la Fortaleza. Aunque su trayectoria profesional está marcada por una vasta hoja de servicio de más de 2 décadas, tanto en el sector público como privado. El señor Soto García es abogado y un amplio conocedor de asuntos públicos, así como el quehacer de política pública. También ha sido periodista y comunicador social. Su preparación profesional y experiencia le proveen una visión multidisciplinaria de los procesos administrativos del gobierno, con destrezas y conocimientos que le ayudarán a coordinar todos los esfuerzos, tanto técnicos y humanos, que se requieren para el logro de los objetivos institucionales en la Oficina del Contralor. Al nominar al señor Soto García al cargo de Contralor de Puerto Rico, presentamos ante el pueblo a un funcionario con las competencias requeridas para coordinar la fiscalización e investigación de todas las transacciones relacionadas al uso de fondos públicos y examinar que se hayan realizado conforme a las leyes, normas y reglamentos. El señor Soto García tiene todos los haberes para cumplir cabalmente con los objetivos de la Oficina del Contralor y, lo que es más importante, cuenta con la moral y con la ética profesional indispensable para velar por el buen uso de nuestros recursos públicos en las 3 ramas de gobierno. Nuestro pueblo puede tener la confianza en que bajo la dirección del señor Soto García, la Oficina del Contralor de Puerto Rico señalará todas las deficiencias gubernamentales cuando haya que señalarlas y encauzará las investigaciones sobre el uso de nuestros fondos públicos contra quien haya que hacerlo, procurando siempre la búsqueda de la justicia. Asimismo, estoy convencida que estamos designando a un servidor público íntegro, capacitado y comprometido con el país. Además, promoverá el mejoramiento del funcionamiento del gobierno con mayor transparencia, velando porque los procesos de auditorías e investigaciones se hagan en cumplimiento con la ley para alcanzar un gobierno más efectivo y una gestión pública honesta. También velará por el desarrollo del recurso humano de la Oficina del Contralor y por el buen manejo de su presupuesto, de manera que esa oficina se encamine a un proceso de transformación tecnológica que agilice el ejercicio de auditorías, investigación y fiscalización de los fondos públicos. Agradezco a él y a su familia, a su esposa y a su señora madre, a su hija que se encuentran aquí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por darnos la oportunidad de que Osvaldo le pueda seguir sirviendo al pueblo de Puerto Rico. Agradecida, un orgullo para mí. Osvaldo, agradezco su compromiso durante este tiempo enfrentando todas las situaciones que hemos tenido que atravesar y por aceptar ahora esta nueva e importante encomienda para poder continuar fiscalizando con firmeza y verticalidad en una entidad tan importante como lo es la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Así que en este momento le voy a dar la oportunidad al señor Osvaldo Soto García para que se pueda dirigir a nuestro pueblo puertorriqueño. Muchas gracias, gobernadora. Muy buenos días a todos y a todas. Primero, quiero reconocer que todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a Dios.
y a su misericordia para conmigo, y toda la gloria es de Él. A usted, gobernadora, gracias. Gracias porque sin reserva alguna me ha presentado esta enorme oportunidad de nuevamente servirle al pueblo de Puerto Rico en tan importante cargo. A mi familia, amigos y en especial a mi amada esposa y a mi señora madre que están aquí, gracias también por su condicional apoyo. Mi trayectoria profesional, para aquellos, ¿verdad?, que sé que no me conocen, de más de 2 décadas en el servicio público y en el sector privado, me proveen las herramientas necesarias para contar con las competencias, la integridad moral y la ética necesaria para el cargo al que con mucho honor he sido designado en el día de hoy, excediendo así los requisitos de tan importante cargo. Si hay una palabra que me describe, para los que no me conocen, en mi proceder es ser justo. Yo seré el responsable de señalar y promover los espacios para que mejore el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico, con mayor transparencia, y promover una sociedad más justa en el proceso de las auditorías e investigaciones que realiza la Oficina del Contralor de Puerto Rico, para que los que tengan la responsabilidad de establecer política pública lo hagan obteniendo de la Oficina del Contralor herramientas que propendan principalmente a un gobierno más efectivo y a una gestión pública honesta. La objetividad viene atada a mi proceder. Hemos demostrado que contamos con la independencia de criterios en la toma de las decisiones. Y esta oportunidad que Dios me brinda a través de la gobernadora, de ser ahora el principal promotor del uso efectivo de los recursos del gobierno, será una para transformar y mantener la confianza del pueblo en sus instituciones. La corrupción y el fraude profundizan la pobreza, la desigualdad y la credibilidad en las instituciones del gobierno. La Oficina del Contralor es la única entidad fiscalizadora de carácter constitucional, por lo que eso me impone una responsabilidad mayor para lograr que el servicio público, ¿verdad?, más allá de que se transforme en un servicio de ser, a un servicio público de hacer. La Oficina del Contralor ha perdido muchos recursos humanos y hasta presupuesto. Por ello, tenemos que insistir en lograr herramientas tecnológicas adicionales para que la labor sea más eficiente. Y, por supuesto, el acceso a la información es fundamental en el proceso de la fiscalización. Por ende, mis esfuerzos de comunicación e interacciones públicas, así como la gestión per se de los compañeros y compañeras que honran esta institución actualmente, van a tener a un colaborador que se va a sumar a ese equipo de trabajo para llevar a cabo el trabajo con la mayor entereza y credibilidad dentro del esfuerzo público de dirigir la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Así que muy agradecido y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, gobernadora. Esos serían los anuncios para la mañana de hoy. Podemos pasar entonces a las preguntas. Gracias, gobernadora. Perdonen que no quiero tapar a nadie, pero tengo a Guapa primero. Ok. Buenos días a ambos. Saludos. Saludos. Sobre el tema de la designación, me gustaría una reacción de su parte a el planteamiento que ha levantado el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, diciendo que aunque no sea un requisito para la designación, sí es deseable que la persona que sea designada tenga ese conocimiento, ya bien sea la experiencia o la preparación académica, porque se manejan grandes cantidades de temas vinculados a presupuesto, sí, etcétera, etcétera. Bueno, yo le tengo que decir que yo siempre he sido una persona de ley y orden, y si bien es cierto que tanto en la Constitución de Puerto Rico como en la ley, él cumple con todos los requisitos. Así que él es una persona que tiene la experiencia y que tiene, además de eso, la trayectoria en la gestión gubernamental necesaria para todos estos procesos. Los mejores auditores de Puerto Rico, el mejor personal auditor lo tiene la Oficina del Contralor. Y son las personas que van a trabajar con él para mantener la integridad y el buen uso y la administración de los fondos públicos. Yo no tengo la menor duda de eso. Podemos ver diferentes oficinas donde las dirigen personas que no tienen el expertise o que no tenían quizás la experiencia en esa oficina y han hecho extraordinario trabajo. La Oficina del Contralor, yo le recuerdo al colegio de CPA,
que ha tenido contralores que no son CPA anteriormente. Han tenido directores, contralores y subcontralores a cargo de la oficina que no han estudiado, que no son CPA. Así que yo creo que lo más importante que el pueblo de Puerto Rico quiere son funcionarios íntegros, funcionarios que le respondan a Puerto Rico, que vengan a servirle al pueblo y a no ser servidos. Y yo creo que Puerto Rico está cansado de los grandes títulos que después resulta que no tienen los mejores resultados. Aquí yo pongo un extraordinario funcionario que ha sido aprobado en el servicio público y que le garantizo al pueblo de Puerto Rico que con integridad y honestidad le va a trabajar al pueblo puertorriqueño para que los fondos públicos sean utilizados de la manera correcta, como lo ha hecho cuando fue administrador en otras agencias, que nunca tuvo ningún señalamiento dentro de su trayectoria. Así que en ese sentido, vamos a ser justos y nunca vamos nosotros a ver algo que falte. Vamos a vernos en el espejo de otras agencias de los Estados Unidos. El director de OMB en los Estados Unidos, ¿SPA? No. El director del inspector general en los Estados Unidos, ¿SPA? No. La directora de la oficina de la inspectora general en Puerto Rico, ¿SPA? Pero son funcionarios probos que han hecho un servicio a beneficio del pueblo. Y él, yo estoy completamente segura que también lo va a hacer. Sí, seguro. Julio, precisamente, ¿verdad? Como bien dice la gobernadora, ¿verdad? Hay funcionarios que han sido delegados, ¿verdad? Diferentes cargos, y que el cargo per se no establece requisitos, ¿verdad? De ese tipo de índole. Sí sé, ¿verdad? De que el Colegio de CPA anualmente hace ese tipo, ¿verdad? Cuando viene este tipo de designación, hace ese tipo de recomendación, no es una recomendación nueva. Sin embargo, como bien señala la gobernadora, ¿verdad? Mi hoja de vida, mi trayectoria, tengo una vasta experiencia tanto en el sector público como privado en la administración de fondos y con un excelente performance, ¿verdad? En la ejecución de ello. Así que el trabajo va a hablar por mí, porque cuando yo esté en la posición y esté junto a los compañeros y compañeras que conforman la oficina del Contralor de Puerto Rico, porque el Contralor no es una sola persona, es un equipo de trabajo, es unos funcionarios que llevan allí años haciendo un trabajo extraordinario por el bien de Puerto Rico. Lo que yo voy es a sumarme a ese equipo para juntos dirigir un esfuerzo extraordinario en momentos en que Puerto Rico más lo necesita, porque la cantidad de fondos federales y la cantidad de fondos que están llegando a Puerto Rico van a necesitar una fiscalización más profunda de dichos fondos. Seguimos con Telemundo. Sí, gobernadora, sobre ese mismo asunto, obviamente este cargo va a confirmación de Cámara y Senado. Ya en Cámara la primera reacción, por lo menos de algunos de ellos, ha sido de sorpresa, ¿no? Al ser Soto el escogido. ¿Qué entiende usted debe ocurrir en ese proceso de confirmación de cara a esa primera sorpresa y a quizá también el planteamiento de las calificaciones profesionales en términos de contabilidad? Tengo otra pregunta para usted y quisiera también una pregunta para usted. Bueno, yo creo que sorpresa es porque yo, como gobernadora, analizo las determinaciones que tomo y no, ¿verdad? Yo se las notifiqué tanto al presidente del Senado como al presidente de la Cámara. Es un nombramiento que, como ustedes saben, va tanto a Cámara como a Senado. Y yo no creo que Osvaldo Soto tenga ningún inconveniente ni en Cámara ni en Senado. Yo creo que su experiencia, su hoja de vida, su comportamiento, su integridad moral y su integridad como funcionario público habla por sí solo. Y volvemos, yo creo que con términos a las preocupaciones que puedan tener de la experiencia en términos del área de contabilidad, como les dije anteriormente, los mejores auditores están allí y son un equipo de trabajo, como él dijo. Así que en ese sentido yo no tengo la menor duda de que Osvaldo hará un extraordinario trabajo como lo hicieron en el pasado otros contralores que no tenían experiencia en el área de contabilidad. Gobernadora, antes de una pregunta a Soto, quisiera una aclaración. Habló al principio del asunto de las corporaciones que se crean tan pronto empiece un cuatrienio, pero no escuché cómo eso se va a evitar en la medida que sometió y cómo evitar que se creen en octubre, en noviembre, meses previos a la elección, que puede pasar también. El proyecto de ley dispone que estas compañías que contraten con el gobierno, la nueva administración, tienen que tener por lo menos un año en el mercado haciendo el trabajo para el cual se le contratan. Así que de esa manera vamos a evitar
estas compañías que de la noche a la mañana se forman para obtener contratos del gobierno. Sí. Soto, mencionó tecnología, mencionó que ha habido reducción de personal o ¿verdad? De alguna manera ha reducido la plantilla en Contralor. Dos cosas. Sobre transparencia. Desde hace años esos informes del Contralor no contienen los nombres de las corporaciones que hacen negocio con el gobierno. Se ha planteado que es para darle un debido proceso de ley a esas corporaciones que son señaladas, las que son señaladas me estoy refiriendo, no a cualquiera que esté incluido en un informe. Y se ha planteado que es para darle un debido proceso de ley. Le pregunto si usted va a mantener esa directriz de llamar compañía A, compañía B, compañía C, a empresas que son señaladas en el informe de Contralor y que antes se publicaban, hubo un momento dado en que se publicaban. Dos, si entiende que de un % de los contratos gubernamentales debe salir una partida para asignarla a la oficina del Contralor para fiscalización de esos contratos en la medida que, como menciona, ha salido gente, hay problemas incluso de flujo de dinero, si entiende que eso es algo que se debe hacer. Sí, agradezco la pregunta, Luis, porque me das la oportunidad de contextualizar algo. Y es expresiones de la actual Contralora, ¿verdad?, quien distingo y respeto muchísimo, y es sobre ese sentido el registro de contratos del Contralor. Yo creo que si hay una herramienta que es poderosísima en el gobierno de Puerto Rico es el registro de contratos del Contralor. Las medidas que presenta hoy la distinguida gobernadora van a abonar a ello. Pero contestando tu pregunta, en ese mismo registro, la Contralora actual ha hecho expresiones de que se han identificado contratistas que han sido convictos de actos de corrupción. Así que yo creo que nosotros como Contralor tenemos que darle herramientas a los auditores, herramientas tecnológicas, para que miren todos los sistemas, miren a la misma vez, tanto, ¿verdad?, la parte fiscal de Hacienda, la parte de la contratación de los municipios, y con una búsqueda sencilla, ya los sistemas están hechos, pueda traer a su vista todos los elementos que tengan que ver con esos señalamientos que tú haces públicos, ciertamente, y que ustedes, los miembros de la prensa, fiscalizan continuamente. Así que nosotros tenemos que ir en pos de lograr esas herramientas tecnológicas. Y ciertamente, sí se van a necesitar recursos adicionales, y yo voy a trabajar, ¿verdad?, con todas las personas que tengan que ver con el asunto presupuestario para lograr que tanto los auditores y la Oficina del Contralor tengan todos los recursos necesarios para lograr esa fiscalización. Seguimos con el WIPR. Sí, déjame contestarle la pregunta. Adelante. ¿Y el nombre de las corporaciones? Sí. Esos son asuntos... Sí. Separación de una cantidad de dinero de los contratos para precisamente llevarlos a la fiscalización. Sí, disculpa que no contesté esa parte. Ciertamente, esas son cosas que tenemos que revisar, y yo las voy a revisar, ¿verdad?, conforme a las guías de auditoría y a los planes de auditoría que han establecido. De hecho, los planes de auditoría que se establecen en el Contralor son a 3 años. No es un plan de auditoría que el Contralor llega hoy y dice, vamos a investigar a este o al otro, ¿no? Así que esas son cosas que sí voy a mirar, Luis, y que van a estar dentro del crisol, ¿verdad?, de la evaluación en el proceso y dentro del diálogo que tendré con los compañeras y compañeros que componen la Oficina del Contralor. Continuamos con WIPR. Debo añadir a la pregunta que hizo Guardiola que en las enmiendas que estamos sometiendo también se está solicitando que cada agencia tenga su registro de contrato y de que tenga cualquier ciudadano pueda tener visibilidad de esa lista de contratos de cada una de las agencias, para la transparencia que pide nuestro pueblo puertorriqueño. WIPR. Saludos, gobernadora, buen día. Buen día. Obviamente, pues la pregunta toca un poco en lo personal, pero tengo que aprovechar la oportunidad en cuanto al desglose de proyectos que van a ser presentados y consideraciones ante la Asamblea Legislativa. Pregunto sobre WIPR, no tengo claro qué es lo que se estará sometiendo, si es la propuesta que usted hizo durante su mensaje, si es algún tipo de modificación o enmienda sobre particular. Sí, nosotros estamos sometiendo, como ustedes saben, ¿verdad? Esto ha sido una petición de la Junta de Control Fiscal y aquí está nuestro representante ante la Junta, el licenciado Omar Marrero. Ellos han insistido que se someta al proyecto, lo hemos sometido y nosotros vamos dirigidos a que nosotros conservemos el activo, ¿verdad? Esa es nuestra posición, que nosotros conservemos el activo de WIPR. Eso será producto de las discusiones que se hagan en Cámara Senado, pero nosotros nos dirigimos a que haya quizás una administración, que pueda haber quizás una administración privada, pero que el activo de WIPR permanezca en el pueblo de Puerto Rico, que ese ha sido mi compromiso con WIPR y que lo vamos a seguir defendiendo.
Gracias. Continuamos con el nuevo día. Buen día. Saludos, gobernadora. Usted menciona cuando presenta las enmiendas para atender al asunto de corrupción, que esto es un problema histórico, y mencionó algunos ejemplos. En ese contexto, yo sé que no se puede legislar retroactivamente, pero para atender esas situaciones que usted misma reconoce que han ocurrido, las enmiendas o vía orden ejecutiva, usted puede dar una instrucción para que se revisen esas cosas, esas instancias que usted misma menciona y reconoce que dan paso a que se presente esto hoy, para que se atienda lo que ya pasó, que haya una fiscalización y se tome medidas las que haya que tomar contra esas compañías o corporaciones que ni tenían la experiencia o subcontrataron o se excedieron del presupuesto. ¿Qué puede hacer usted o qué instrucción va a dar para que se atienda lo que ya pasó? Bueno, obviamente todo ese análisis forma parte de las auditorías que hace la Oficina del Contralor. Y como les mencioné al principio, mucha de esta información tuvimos conocimiento, ¿verdad?, mientras fuimos secretarios de Justicia, así que era un impedimento para nosotros en aquel momento, los fiscales, poder trabajar con esos casos. Muchas veces usted veía los informes del Contralor que decían estos señalamientos y no se podían llevar ante la atención de un tribunal para que se llevara el caso ante la justicia, precisamente porque no había las garras suficientes para nosotros poder identificar y poder trabajar con esos casos. Por eso es que, como parte de mi proyecto, ¿verdad?, yo pretendía presentar esto, así que lo estoy presentando ahora. ¿Qué vamos a hacer con lo pasado? Pues eso va a estar bajo la jurisdicción de la Oficina del Contralor, que se puedan identificar y que aquellas personas que de alguna manera a mí lo más que me preocupa de todo este proceso es aquellas personas que son subcontratadas por los contratistas originales y no tienen y no cumplen con los requisitos que tienen que cumplir los contratistas. Es decir, como yo les expliqué al principio, un subcontratista que no cumple con Hacienda, que no cumple con el CRIM, que probablemente tenga alguna convicción, y es una manera, un subterfugio de darle la vuelta al requisito original y presenta un contratista que cumple con todo, pero este está subcontratando a alguien, tiene acceso a dinero del pueblo. Y obviamente lo que quiero es que la Oficina del Contralor, de ahora en adelante, una vez esta legislación se apruebe, tenga la visibilidad y tenga las garras, porque sabes que este proyecto está disponiendo que si el jefe de la agencia no notifica el subcontrato y no está autorizado, es nulo y tiene que devolver las prestaciones. Todo lo que se le pagó a ese subcontratista que no cumplía con los requisitos originales, tienen que devolverle el dinero al pueblo de Puerto Rico. Así que a todos aquellos que en algún momento estén pensando contratar con el gobierno, las reglas van a ser diferentes. Ahora vamos de cara al pueblo puertorriqueño y que digan quiénes son los contratos, quiénes son los contratistas, si cumplen con si tienen la experiencia en lo que se están contratando, en servicios profesionales y consultivos, y sobre todo que si van a hacer enmiendas, que no sea más del 40%, no el 100 o el 200, 300%. Gobernadora, también usted está presentando en la lista de medidas el 1503 del Senado sobre el tema de cambio climático. No lo mencionó en su alocución inicial, y yo creo que esa es la principal amenaza que tenemos como isla. ¿Me dijiste cuál era el número? Es el 1503 de cambio climático, si puede abundar sobre las disposiciones de ese proyecto. Sí, mira, nosotros tenemos ahora mismo, y lo incluimos ahora, porque el cambio climático es un asunto serio. Y yo estoy comprometida no solamente con el comité que creamos de cambio climático, que aprovecho la oportunidad para desearle un pronto restablecimiento a nuestra querida Ada Monzón, ¿verdad?, que todos sabemos que está pasando por la situación del COVID. Ada es miembro de ese comité que nosotros designamos, y nosotros tenemos unos proyectos que estamos trabajando con el Departamento de Recursos Naturales precisamente para trabajar no solamente con el cambio climático, sino con la erosión costera. Próximamente le vamos a estar dando a conocer cuáles son esos proyectos que vamos a estar trabajando y que vamos a dejar encaminados, ¿verdad?, por lo menos encaminados y con los fondos identificados, para que nosotros podamos por primera vez poner verdaderamente el compromiso en la acción, que es que protejamos nuestras costas, que tanto daño han sufrido muchos de los residentes y las personas que han invertido cerca de nuestras costas. Así que este proyecto va dirigido a eso, a dar las garras y a fomentar las oportunidades que nosotros necesitamos para proteger las costas, para la mitigación con relación al cambio climático, a reforzar esa política pública que queremos dejar encaminada a diciembre 31.
Continuamos con Foro Noticioso. Buenos días, gobernadora. Buen Le día. quería preguntar, como está hablando de nombramiento, está la secretaria de Justicia interina, ¿qué va a hacer con ese nombramiento? Y también va a surgir la vacante del Tribunal Supremo, si es que está pensando en alguna, ya tiene los candidatos para esos puestos. Bueno, la vacante del Tribunal Supremo todavía no está disponible, así que nada, de todas maneras estamos... Sí. Vamos a estar analizando los candidatos para el Tribunal Supremo, candidatas para el Tribunal Supremo, y en su momento, ¿verdad?, le dejamos saber con relación a la Secretaria de Justicia. También más adelante vamos a hacer otros nombramientos, así que estamos en ese proceso de analizar todos los que están pendientes para sometérselos a la Asamblea Legislativa. Gracias. Continuamos con Noticel. No escuché si también en la convocatoria va a estar el nombramiento del secretario de Estado. No está aquí. Interino. Va a estar más adelante. Ok, entonces quisiera saber sobre la medida que discutió de los contratos de los familiares, cómo se define específicamente familia, porque en algunas leyes se habla de familia inmediata, lo que es padre, madre o hijos, y en otra pues no se aborda, pues no sé, los primos, los sobrinos, los yernos. Quería saber cómo se va a definir en esta. Quería saber entonces también, basado en lo que usted dijo, un jefe de agencia puede entonces no tener la experiencia específica para liderarla siempre y cuando se rodee de personas que sepan, y entonces podemos partir de la premisa que ese sería entonces el caso del licenciado Soto, y pues su experiencia y hoja de vida puede entonces disipar cualquier duda de que sea un nombramiento por favor político. Y también me gustaría entonces saber cuándo nos estarían entregando la lista de nombramientos de jueces y juezas. Gracias. Ok, le tengo que, primero que nada, aclarar que esto no es un nombramiento en nada tiene que ver con la política. Yo le dije al pueblo puertorriqueño que yo no soy una política tradicional. Y como no soy política tradicional, tampoco tomo esas decisiones. Así que yo lo hice evaluando los méritos, lo que establece la ley, de cuáles son los requisitos para el Contralor de Puerto Rico, la experiencia, la trayectoria en el servicio público que tiene el señor Osvaldo Soto García. Así que, como todos nosotros los que estamos en una agencia de gobierno, tenemos que tener un equipo de trabajo. Así que él, al igual que todos los demás que nos encontramos aquí, tenemos un equipo de trabajo extraordinario de personas que conocen su trabajo y que, como un trabajo en equipo, vamos a tomar las decisiones. Así que en ese sentido, lo que quise decir, y lo hemos explicado ya anteriormente, es que en la oficina del Contralor hubo otros Contralores que hicieron igual excelente trabajo y no eran CPA. Así que yo tengo completa confianza en el conocimiento, la experiencia, la integridad sobre todo, y la verticalidad. Yo creo que en Contralor, una de las cualidades principales que tiene que tener es la verticalidad y la integridad, porque estamos manejando los fondos públicos, y para mí eso es sagrado. Lo hice en todas las posiciones que estuve anteriormente, y para mí quien maneja fondos públicos lo tiene que hacer como un apostolado, no está mejor que si fuera con el dinero propio. Así que en ese sentido yo tengo plena confianza en Osvaldo Soto para ejercer esa función. Con relación a la orden ejecutiva, debe estar subiendo esta tarde para que puedan tener acceso no solamente a los nombramientos, sino también hay nombramientos de junta que también están incluidos en la orden ejecutiva, y también va a poder tener acceso a todos los números de los proyectos. ¿Perdón? Y los familiares, sí. Los familiares en el proyecto se habla claramente que son padres, madres, o sea, se mencionan por categoría para que no haya lugar a duda. Padres, madres, hijos, sobrinos, tíos, allí están especificados según la relación que tengan, ya sea por consanguinidad o por parentesco. Continuamos con Primera Hora. Buenas a todos. Gobernadora, quisiera dos preguntitas. Por una parte, más allá de la experiencia que pueda tener Soto, ustedes dicen que hay un equipo excelente dentro del Contralor, y yo pregunto ¿por qué no se evaluó una persona que está ahí que tiene toda esa experiencia para el puesto, ¿verdad? Que son tan excelentes. ¿Por qué no se evaluó uno de ellos? Y lo otro, la medida que va a establecer como delito lo de las mascarillas, si eso no va a ser que los casos que están ahora en el tribunal, ya se ha planteado, de hecho, por abogados que van a retar, de que eso pues, no estaba legislado. Okay. Esto ¿sería válido esos casos? Sí, total, ambos casos son válidos, porque ahora mismo es válido. La orden ejecutiva, como ustedes saben, ha sido quizás cuestionada en múltiples ocasiones. Afortunadamente todos los casos los hemos ganado, porque es una orden ejecutiva hecha de acuerdo a la ley. Si algo vigilamos, ¿verdad?, cuando hacemos un documento que se haga de conformidad con la ley, esa es mi trayectoria.
Así que me aseguro bien de que los documentos estén bien escritos y que no se le violente derechos a nadie. Así que esto ha sido un proyecto del representante que ha querido llevarlo a la disposición penal exclusivamente. Actualmente está por la ley de salud y por la ley del DSP, de la ley 20 del 2017. Así que lo que ha hecho es atemperarlo al Código Penal de manera que pueda tenerse en ambas fuentes de derecho ahora ya como una legislación específica. Continuamos con el vocero. Perdón. Sobre la evaluación de los... Sí. En la evaluación de los funcionarios yo soy muy cuidadosa y no quiere decir que no se hayan tomado en consideración. Cuando hablamos de los auditores, hablamos de personas que son el complemento de cada agencia. Y en el caso particular de Osvaldo Soto, todos los auditores y todas las personas que están allí son el complemento para que esa oficina le haga un servicio ágil, eficiente y de transparencia al pueblo puertorriqueño. Así que harán un equipo de trabajo extraordinario. La evaluación que hice, pues esa fue la determinación que tomé al señor Osvaldo Soto. El vocero. Gobernadora, de ayer para hoy que empezó el rumor de que usted nombraría a Osvaldo Soto, hubo personas que salieron favoreciendo para ese cargo al actual secretario de Hacienda, Francisco Párez. No sé si lo consideró cuando estuvo evaluando la persona que ocuparía esa posición. Y la segunda pregunta sería, hay quienes podrían pensar que su nombramiento a la oficina del Contralor es de cierto modo un atornillado para usted asegurar su legado en el gobierno por los próximos 10 años. ¿Qué le respondería a esas personas? Yo le respondo que mi legado al pueblo puertorriqueño es de 32 años de servicio público. No tiene que ver absolutamente nada con el nombramiento de Osvaldo. Yo le recuerdo a los que dicen eso, no lo he escuchado y no lo he leído en ningún sitio, pero si usted lo ha visto en algún lugar, yo les respondo a todos ellos que sepan que yo llevo 32 años, de los que estuve 24 años como fiscal, llevando y representando a las víctimas en Puerto Rico, que me las encuentro en la calle, todavía me recuerdan los casos que defendimos sus derechos y que protegimos la vida de todos esos ciudadanos. De igual manera, como procuradora de las mujeres, representando y defendiendo los derechos de todas las mujeres, y obviamente todo el mundo sabe la trayectoria de su oficina mientras estuvimos allí, como secretaria de Justicia y como gobernadora. Mi legado es hacer lo mejor por Puerto Rico, así que no tiene que ver nada con una posición en particular y mucho menos utilizar el adjetivo de atornillado, porque yo no lo veo de esa manera. Es un funcionario público probo que va a pasar por una confirmación de Cámara y Senado, que va a poder presentar sus cualificaciones, sus planes de trabajo y cómo él visualiza la oficina del Contralor. Así que lo más que le puedo decir es que difiero de las expresiones y que entiendo que ha sido la mejor selección que hemos hecho. Se consideraron los candidatos y el seleccionado, debo decirle, el secretario de Hacienda, para mí tiene todo mi respeto y un excelente, extraordinario funcionario que está haciendo un excelente trabajo en el Departamento de Hacienda. Así que yo prefiero que el secretario permanezca en el Departamento de Hacienda y el señor Osvaldo Soto designado para el Contralor. Culminamos con San Juan Daily Star. Buenos días, gobernadora. Buenos días. Es que tengo una duda sobre el proyecto de Cámara 2581, que es en seguimiento a la pregunta de primera hora. ¿Por qué presentar este proyecto de ley si ya de por sí en la orden ejecutiva señala a que una persona que no utilice la mascarilla estaría en violación a la orden? Se le estaría estableciendo una multa de $5,000 y hasta 6 meses de cárcel. ¿Cuál es la necesidad de presentar esto como una conducta delictiva si ya de por sí hay una orden ejecutiva que la presenta? Lo que pasa es que va a trascender una vez esa orden ejecutiva deje sin efecto. Sabemos que el COVID-19 y una emergencia salubrista puede surgir en cualquier momento y no necesariamente tener una orden ejecutiva. Por eso es que la ley establece que cuando hay una emergencia salubrista, el que no la utilice pues puede constituir un delito. Así que eso trasciende las órdenes ejecutivas y no solamente esta emergencia de la pandemia, sino también cualquier otra que Dios no lo quiera pueda surgir en el futuro. Pues tengo que decirle que las veces que nosotros hemos visitado Washington por parte de CMS, ellos, Puerto Rico yo creo que es la única jurisdicción que tiene una estructura como ACES. Más, ¿verdad? Fuera de los estados no hay otra estructura como la de ACES. Así que a ellos siempre les causa
cierta confusión, ¿verdad? Esa estructura. Así que ellos han preferido y lo han hecho en el pasado. No lo están diciendo ahora, lo están diciendo desde hace ya unos cuantos años atrás. Tenemos escritos donde ellos recomendaban que ACES se uniera al Departamento de Salud. Así que nosotros, para beneficio de todos los fondos que se están recibiendo y la claridad y todo el proceso que estamos llevando en el Congreso con los fondos de Medicaid y todos esos buena relación que hemos tenido con el gobierno federal, pues estamos sometiendo el proyecto para que se una a Salud. Muchas gracias. ¿Perdón? Sí, se integra.